Si hablamos de potencia hegemónica, seguramente lo primero que nos venga a la cabeza será Estados Unidos. Pero, ¿tiene realmente Estados Unidos la hegemonía en la actualidad? Para comprender mejor la situación, explicaremos los antecedentes, la situación actual y la previsión de futuro. Para comenzar a hablar de por qué Estados Unidos comenzó a ser una potencia hegemónica, habrá que empezar por los antecedentes, donde todo comienza con las civilizaciones precolombinas y de la etapa precolonial de América, que es la etapa que comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. Las principales civilizaciones fueron los mayas, los incas y los aztecas. También tuvo lugar la Confederación Iroquesa, o las Cinco Naciones, que fue una liga de carácter democrático, con características tanto participativas como representativas, combinadas con algunas hereditarias. Se hallaba constituida por tribus amerindias de lengua iroquesa, que habitaban el noroeste de Estados Unidos y el sureste de Canadá en las zonas de los Grandes Lagos. La confederación estaba formada originalmente por 5 tribus que se confederaron a mediados del siglo XII y a las que se sumó Tuscarora en 1720. También tuvo mucha importancia la colonización británica de Norteamérica, en el que el Imperio Británico comenzó a formar a principios del siglo XVII, mediante el establecimiento de la colonia de Jamestown en 1607 por parte de Inglaterra, lo que sería el comienzo de las 13 colonias en Norteamérica, que fueron el origen de Estados Unidos. Las 13 colonias es el nombre que se ha dado históricamente a las posesiones de Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte. Más tarde tuvo lugar la Revolución Americana. Al ser al mismo tiempo un proceso revolucionario y un proceso de descolonización, esta revolución significó transformaciones y conflictos internos y un conflicto exterior entre las 13 colonias británicas de América del Norte y su metrópoli, el Reino Unido. De este proceso surgiría una nueva nación, los Estados Unidos de América, que se estableció jurídicamente en textos de gran trascendencia como la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776 y la Constitución el 17 de septiembre de 1787. La Revolución Estadounidense. La Revolución Estadounidense se inició con las tensiones de menor importancia entre la falta de representación política de los colonos norteamericanos en el Parlamento británico y progresivamente se intensificó cuando Gran Bretaña aplicó impuestos a los colonos para saldar la deuda acumulada de la Guerra de los 7 años. La revolución culminó con la Guerra de la Independencia que dio lugar a la proclamación de los Estados Unidos de América. Estados Unidos 1789-1861. En 1803 la joven nación realiza la compra de Luisiana a Francia y poco tiempo después compra también Florida a España. En 1797 a George Washington le sucedió otro federalista en la presidencia, John Adams, quien se vio envuelto en una guerra naval no declarada contra Francia. La Guerra Estadounidense de 1812. En 1807 Gran Bretaña introdujo una serie de restricciones comerciales para impedir el comercio estadounidense con Francia, en respuesta al apoyo estadounidense a Napoleón Bonaparte, con quien Gran Bretaña estaba en guerra. Los Estados Unidos impugnaron estas restricciones como un bloqueo naval. Los primeros años de Estados Unidos independiente. Estados Unidos gozó de un periodo de rápida expansión económica, sobre todo a partir de la colonización y expansión hacia el oeste. Ya a finales del siglo XVIII se había iniciado un avance imparable de los colonos. La guerra contra México. Entre las décadas de 1820 y 1830, después de la proclamación de la doctrina de Monroe de expansión territorial hacia el Pacífico, miles de colonos estadounidenses se establecieron en las comunas anglosajonas de Texas, entonces territorio mexicano. La abolición de la esclavitud. Desde su nacimiento, Estados Unidos se convirtió en el más importante comprador de esclavos para satisfacer la demanda de mano de obra a las pesadas labores agrícolas. La esclavitud se extendió entre los estados sureños que practicaban principalmente la agricultura y se convirtió en los estados secesionistas. La Guerra Civil de los Estados Unidos de 1861 a 1865. La mayoría en los estados sureños y fronterizos votaron contra Lincoln, pero el norte lo apoyó y ganó las elecciones. Unas semanas después, Carolina del Sur decidió mediante votación abandonar la Unión. Pronto se unieron Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. Estos estados proclamaron su independencia de la Unión con el nombre de Estados Confederados de América y así empezó la Guerra Civil, que fue el episodio más traumático de la historia de los Estados Unidos, cicatrices que aún nos han cerrado por completo a día de hoy. La Guerra Fría. Después de la Guerra Fría se crearon rápidamente tensiones entre
más tarde se conocería como la Guerra Fría. Desde 1964 hasta 1989, el presidente Johnson se enfrentó a fuertes desafíos por parte de los demócratas opuestos a la guerra de Vietnam, los senadores McCarthy y Kennedy. Podríamos considerar a título político y económico que la época actual comienza en la década de los 90, coincidiendo con el final de la Guerra Fría, pues al disolverse la URSS, Estados Unidos ocupó la hegemonía mundial. Desde el siglo pasado, Estados Unidos se había erigido como el país más influyente del mundo occidental. Se convirtió en el líder del nuevo orden mundial gracias a su hegemonía económica, capacidad bélica y control de importantes instituciones supranacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU. Ni siquiera potencias regionales como la Unión Europea, Japón, China o Rusia podían considerarse sus rivales. En la actualidad existen en Estados Unidos 30 áreas metropolitanas, de más de 1 millón de habitantes. Se trata de aglomeraciones formadas por una ciudad central y los condados contiguos, funcionalmente ligados a ella. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha dado prioridad a la lucha contra el terrorismo internacional. Estados Unidos ha sido hasta 2013 la primera potencia mundial en todos los ámbitos, incluyendo el económico. Actualmente genera más de 1/4 parte de la producción global y consume casi 1/4 parte de los recursos energéticos del planeta, lo que pone de manifiesto su dinamismo económico. Sus enormes recursos naturales, el amplio mercado interno y las grandes ayudas oficiales al proceso de innovación tecnológica son algunas de las razones que explican su situación económica. El poderío estadounidense se apoya en gran medida en la capacidad económica de sus empresas multinacionales, tanto industriales como de servicios. Hoy día, el volumen económico de algunas de ellas supera el Producto Nacional Bruto de muchos de los países del mundo. Pero actualmente se está confirmando un giro geoeconómico hacia China, cuya economía emergente está desbancando a la estadounidense de su lugar de privilegio, ya que el gigante asiático posee un enorme potencial económico y humano. Según informes de febrero pasado, China ya le habría arrebatado el puesto a Estados Unidos el año pasado, pero las aduanas dijeron que debido a la utilización de métodos diferentes en el cálculo, el cambio se produjo por primera vez en 2013, pese a que los datos definitivos de Estados Unidos todavía no se han publicado. La Unión Europea confirmó su posición de primer socio comercial de China, seguida por Estados Unidos, los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, Hong Kong y Japón. Existe el proyecto de convertir la economía china para que la demanda interna sea el principal pilar del crecimiento en el futuro, en vez de las inversiones públicas, como por ejemplo la presa de las Tres Gargantas. Respecto a la divisa china, el yuan se revalorizó más del 3% con respecto al dólar el pasado año, alcanzando una serie de récords desde que Pekín lanzó su moderno mercado de cambios en 1994. Pero como nunca llueve a gusto de todos, a los exportadores chinos les preocupa que la fortaleza del yuan dañe sus ventas, ya que encarece sus productos en el extranjero. Decadencia de la primera potencia mundial. El paso del huracán Katrina marcó un punto de inflexión en la situación de Estados Unidos, ya que demostró que dejó de ser el país que puede afrontar todos los problemas que se le interpongan en su camino, pues estaba ocupado con conflictos internacionales, y no atendió con el debido interés a su población, devastada por el mencionado huracán. Ante tal caos, el presidente de la ciudad, Ray Nagin, perdió la paciencia y arremetió enfurecido contra el presidente George Bush y su gobierno, debido a que no obtenía respuestas para el rescate de los damnificados por el huracán. El país goza de armamento muy sofisticado, pero carece de medios para enfrentar catástrofes naturales. El gasto militar crece y las escuelas se caen, las infraestructuras se derrumban y la pobreza aumenta sin cesar. Los pobres han pasado de 32,9 millones en 2001 a 37 millones en 2004, y las personas sin cobertura médica suman 46 millones. Pero el 20% más rico de la población recibe el 50,1% de la riqueza total. La Oficina de Presupuestos del Congreso indicó en un estudio que, entre 1979 y 1997, los ingresos netos del 1% de los ricos habían crecido un 157% por solo un 10% de las rentas medias. El huracán se ha llevado muchas cosas. Una de ellas es el mito del superpoder estadounidense. Posee un ejército descomunal, como lo demuestra recientemente su protagonismo en el enfrentamiento desatado entre gran parte del mundo y el Estado Islámico. Pero es el país más endeudado del mundo, y está dirigido por una plutocracia ineficaz.
aunque estos no son todos los problemas que posee Estados Unidos, sino que hay otros que hace bastante tiempo preocupan a la sociedad estadounidense, como por ejemplo la violencia, falta de control en la adquisición y uso de armas, conflictos raciales, etc. Por lo que podemos decir que Estados Unidos de América demuestra que a pesar de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, ha mantenido una posición hegemónica en general, pero en ámbitos como el económico ha perdido su lugar de privilegio. La CIA ha desplegado a sus espías a lo largo y ancho del planeta para recoger datos mundiales que prefiguran el futuro y sus desafíos geopolíticos. Cada 4 años, la agencia de inteligencia estadounidense publica su informe prospectivo Global Trends. En 2030 se confirma la era de la China fuerte. La CIA describe al imperio del medio como la locomotora de la Asia triunfante, más potente que Estados Unidos y Europa juntos en términos de población, de Producto Interior Bruto, de gasto militar y de inversiones tecnológicas. Pero el informe reserva también un lugar preeminente a Estados Unidos, ya que pronostica su independencia energética gracias al gas y al petróleo de esquisto. Estados Unidos podría convertirse incluso en el principal productor mundial de bruto en 2020, dejando atrás a Arabia Saudí, actuar líder mundial y provocando una alteración de fuerzas con consecuencias inéditas. John Kerry, nuevo secretario de Estado estadounidense, juró su cargo convirtiéndose así en el segundo hombre más poderoso del mundo. Pero, ¿qué significa esta función en 2030? ¿Qué lugar ocuparán entonces los estadounidenses y el resto del mundo? La respuesta puede estar en el informe que ha hecho correr ríos de tinta, el del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, brazo analítico de la CIA. En el texto, que se publica cada 4 años, esboza lo que nos deparará en un futuro a medio plazo. Según Stéphane Merchant, periodista y exdirector adjunto de Le Figaro, esto plantea una cuestión central, que es qué será de la potencia estadounidense en 2030. La respuesta es ligeramente ambigua. Lo que saben los estadounidenses es que en 2030 ya no serán la superpotencia hegemónica que son desde 1945. En cambio, no saben en qué orden internacional se van a reemplazar, y por eso se plantean diversos escenarios, unos optimistas y otros muy pesimistas. Asia está emergiendo como potencia económica. ¿Se hará este proceso de forma pacífica o no? En este punto, el papel de China va a ser absolutamente crucial. Si China se siente estable, próspera, segura, jugará un papel positivo, pero si se ve amenazada en su desarrollo económico, si no consigue controlar su envejecimiento, si no consigue instalar un sistema social satisfactorio y se desestabiliza en el interior, entonces Asia podría estar en peligro, y si Asia está en peligro, el mundo irá mal en 2030. Pero ojo, ser la economía más potente no significa ser el país más potente. En el plano militar, por ejemplo, los chinos están extremadamente lejos de la capacidad de proyección de los ejércitos estadounidenses, y en términos de renta per cápita es equivalente a Rumanía. Por tanto, va a pasar mucho tiempo antes de que la auténtica potencia china emerja y pueda compararse a la potencia estadounidense. Para comprender mejor el tema, hemos entrevistado a Mateo Sancho, de la Delegación F en Nueva York. ¿Cómo ha conseguido Estados Unidos permanecer tanto tiempo como primera potencia mundial? Bueno, en primer lugar, lo de tanto tiempo es relativo, según cuándo se considere que comienza su hegemonía. Aunque puede considerarse que comienza en distintos momentos, para mí sería el terminar la Segunda Guerra Mundial cuando comienza realmente. Con una Europa destruida y la creación del Plan Marshall de Recuperación, Estados Unidos alcanza por fin su estatus de superioridad respecto a Europa. Por lo tanto, apenas serían 80 años de hegemonía, y considerando que ya se habla de su declive de manera más que asumida, parece que su reinado puede durar un siglo. En comparación con la hegemonía española, francesa o británica, parece casi episódico en la historia universal, aunque como contemporáneos nos parezca que no hemos conocido otra cosa. La razón, de todas maneras, es muy parecida a la que llevó a Roma a tomar el relevo a Grecia. Copiaron sus esquemas morales, éticos y democráticos, pero devaluaron su contenido reflexivo-filosófico hasta convertirse en una sociedad más práctica, eficaz y conquistadora. Estados Unidos se ha hecho fuerte sin concienciar a sus ciudadanos de que deben reivindicar un Estado paternalista,
sino que son ellos los responsables de su destino. Si triunfan, será por méritos propios. Si fracasan, quizá lo merezcan. Eso ha creado una sociedad muy competitiva y muy eficiente, y aunque emocional y socialmente resulte muy disfuncional. ¿Es Estados Unidos actualmente potencia hegemónica? ¿Continuará siéndolo los próximos años? ¿Por qué? Actualmente, Estados Unidos sí es una potencia hegemónica. Sigue siendo la que mejor domina las reglas de funcionamiento del mundo actual. Europa está en claro declive. Su gran orgullo, el estado del bienestar, no ha sobrevivido a los tiempos difíciles, a la globalización. Además, considero que China todavía no es un relevo inmediato. Aunque esté en auge y cuente con un capital humano potencialmente capaz de arrasar en el mercado, con el plus de que el respeto a los derechos humanos no tiene un peso tan importante como en el mundo occidental, parece un caso similar al de la URSS en su día. Parece más un coloso con pies de barro que una amenaza duradera, aunque quizá estemos en tiempo de los imperios efímeros. Todo va más rápido y puede que China sí dé el relevo a Estados Unidos y dure exponencialmente menos, lo que tarde su población en reivindicar los privilegios de una burguesía clase media y convierte su sistema en insostenible y menos competitivo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la hegemonía estadounidense son varias. La más notable es la interpretación casi mesiática del capitalismo. Todo se mueve por el interés económico. Las relaciones sociales son networking y la política exterior está basada en la búsqueda de un recurso natural o de una fuente energética. En Estados Unidos, la gente se siente libre de dogmas, pero el capitalismo ha acabado siendo uno de los credos más radicales. El pecado es no trabajar, la virtud es tener éxito, y eso se ha llevado por delante muchos valores de compañerismo, altruismo o percepción más humana de la existencia. Han sabido convertir cosas más intangibles como el arte o la filantropía en una mercancía también, y eso, en cierta manera, ha corregido de manera muy limitada la alegría, lo improductivo o lo poco rentable, a través de numerosas fundaciones, que, por otro lado, sirven para pagar menos impuestos. Sin embargo, una de las consecuencias más negativas de la hegemonía estadounidense ha sido cómo su modelo se ha exportado al extranjero, sobre todo a Europa, a menudo olvidando las cosas buenas de ese capitalismo atroz y tomando solo las malas. En Estados Unidos, a pesar de que la meritocracia acabe siendo una carrera por a ver quién se despoja de los reductos más intocables de su vida privada, también ha creado una sociedad sumamente capaz de salir adelante en casi cualquier circunstancia, muy decidida a superarse y a no regodearse en sus errores o carencias. La verdadera bomba de relojería es una Europa amparada en el Estado que camina hacia ese modelo sin esa actitud superviviente, que toma la privatización de la sanidad o la educación, un auténtico drama y una terrible injusticia del modelo estadounidense, sin la capacidad de reacción de un pueblo curtido en el desamparo. Ese camino, para muchos europeos, horrible de pérdida de logros sociales, está, pese a todo, a años luz de la desnudez social, sanitaria y educativa del ciudadano medio estadounidense. Y, por supuesto, las consecuencias de su política exterior han sido sumamente dañinas. Si el colonialismo europeo creó el caldo de cultivo para todas las tensiones posteriores en África y Asia, Estados Unidos las armó para que explotaran definitivamente durante la partida de Riggs que jugó con Rusia durante toda la Guerra Fría. Ambos países dotaron a regímenes sumamente inestables y carentes de principios básicos de humanidad y de peligrosísimos arsenales y muy sofisticadas técnicas de ataque. ¿Cuál es el papel actual de Estados Unidos en el ciclo económico? Estados Unidos es el país económicamente más relevante del mundo, bajo mi punto de vista. Wall Street es el centro de los negocios, pese a China, Singapur, Brasil, Dubái o Japón. La manera en que se ha gestionado la crisis económica, saltándose a la torera al libre mercado y convirtiéndose en el más proteccionista de los países con la política de estímulo monetario de la Reserva Federal, ha sido muy efectiva
y ahora ha sido copiada por el Banco Central Europeo con su nuevo programa de compra de deuda. Además, Estados Unidos sigue siendo un país con una riqueza natural inmensa. China sigue creciendo de manera poco sólida y ya ha ralentizado su crecimiento, y bastante disfuncional, y en Europa se están abriendo las fallas del mal planteamiento de la Unión Europea. ¿Cómo afecta esto a la calidad de vida estadounidense? La sociedad estadounidense está muy polarizada. Llama la atención el nivel de pobreza y subdesarrollo que hay en el país más rico del mundo. En Nueva York, el 46% de la población está en el umbral o debajo del umbral de la pobreza. Es una barbaridad. La América profunda, de la misma manera, tiene bolsas de pobreza alucinantes, y la sociedad estadounidense, debido a esas diferencias económicas, no es nada compacta y está llena de tensiones. Así lo demuestran los abusos policiales, las tensiones raciales y en general la violencia que puntualmente estalla de manera dramática. A pesar de que es el país más eficaz en unir a su pueblo frente a la bandera y presume de su libertad, existen dos Américas. Es lo que en el año 83 Mario Cuomo le reprochó a Ronald Reagan y es lo que Obama ha seguido luchando sin éxito en el siglo XXI. La grieta es demasiado amplia, la mentalidad social demasiado estrecha y la superioridad moral del winner o triunfador juega muy en contra de una sociedad justa. ¿Qué factores piensa que han sido claves para que China obtenga la hegemonía económica desbancando a Estados Unidos? Como ya he dicho, el factor clave es que China ha jugado al capitalismo sin filtros, sin tener en cuenta lo que ya en Occidente no se permite, al menos de cara a la galería. Explotación infantil, opacidad en las cuentas y en la política, han jugado, como suele decirse, sucio, pero sus precios son más competitivos y así han dominado los mercados. China ha invertido en África, ha comprado territorios en Fukushima y su expansión, en términos económicos, asusta, porque lejos de ser una alternativa a Estados Unidos, se presume una radicalización del modelo de un país sin límites de horarios para trabajar, ni derechos de los trabajadores en general, con un desprecio notable por la libertad de expresión y unas bases muy poco democráticas en general. Eso, en cuestión de mercados, es una ventaja imbatible, competencia desleal, pero los mercados siguen legitimándolo y Occidente también es partícipe de ello, implantando empresas allí para abaratar los costes. Según mi punto de vista, China no pretende tanto dominar el mundo en términos de influencia y exportación ideológica como despuntar económicamente y reclamar el peso específico de su gigante población. El doble juego de la afinidad capitalista con Estados Unidos y la tradición comunista con Rusia ha sido un acierto desde el punto de vista estratégico, pero quiero creer que el ciudadano chino, conforme vaya llegando el confort a su vida, rompa esta imbatible cadena productiva. ¿El liderazgo de la economía por parte de China ha modificado la hegemonía de Estados Unidos? ¿Cree que lo hará en un futuro? La presencia de China en la economía estadounidense cada vez es más notable, y Estados Unidos, que siempre ha abierto las puertas a lo que le pueda beneficiar o a quien quiera intervenir en el país, ha actuado de manera amigable. El mercado asiático le interesa. El debut en Wall Street de Alibaba, el mayor de la historia, por poner un ejemplo, muestra aparente cordialidad en las relaciones bilaterales, pero obviamente son competencia. China todavía no ha abierto la puerta militar hacia territorios de conflicto con Estados Unidos y no parece que le interese hacerlo de momento. Yo creo que durante las próximas décadas será una carrera en paralelo entre ambos países y probablemente ambos se desinflen a la vez. Me parece más probable que uno acabe dando un taconazo al otro. Estados Unidos sobrevivió al desplome de la URSS y China no sobrevivirá al desplome de Estados Unidos. ¿Es todo este proceso irreversible? ¿Podrá Estados Unidos recuperar el primer puesto como potencia hegemónica? Es una pregunta difícil de responder. Parece que el mundo, tal y como lo conocemos, está tan destinado a desaparecer
como decidido agarrarse a los reductos que le quedan y quemar todos sus cartuchos. Las economías emergentes han seguido pasos muy poco sólidos para ser una alternativa real. Es probable que nos enfrentemos a una época de vacío de poder y de reformulación de muchas de las bases del funcionamiento económico y político. Quizá todo acabe siendo una crisis circular que devuelva el poder a los mismos, quién sabe, y Estados Unidos salga fortalecido. Pero creo que, si algo describe el momento actual histórico que vivimos, es lo imprevisible. Las nuevas tecnologías, las nuevas fórmulas bélicas no tan evidentes, todo está cambiando muy rápido, y quizá surja una alternativa inesperada pero sólida y barra con todas las viejas glorias que tradicionalmente gobernaron el mundo.